hablando hoy acerca de lo que Pablo le dice a los tesalonicenses: da gracias a Dios por todo, y nosotros estamos en una época en la cual nos recordamos de Dios, las cosas que hace Dios, y le empezamos a dar gracias a Dios por todas las cosas que Él hace. Y cuando Pablo iba en su segundo viaje misionero, pasa por esta ciudad de Tesalónica, que está ubicada en Grecia. Y cuando el libro de los Hechos nos habla acerca de la visita de Pablo y Silas a esta ciudad, dice que ellos estuvieron alrededor más o menos como de 3 semanas. Dice que algunos judíos, algunos griegos y unas mujeres, no pocas, dice, creyeron y empezaron a reunirse y empezaron a discipularse por medio de Pablo y de Silas, pero ellos tuvieron que huir a la ciudad vecina, que era la ciudad de Berea. La razón en la cual ellos tuvieron que huir, porque cuando ellos llegaron, dice que se fueron a la sinagoga y se encontraron algunos judíos en la sinagoga, y ellos le empezaron a hablar, pero muchos judíos no creyeron en el evangelio. No les gustó el evangelio para nada. Entonces empezaron a hacer revuelco, y cuando vieron que no podían callar a Pablo ni a Silas, entonces fueron con los gobernantes, que en ese tiempo estaba el Imperio Romano. Y ellos empezaron a decir que, y los empezaron a acusar, que ellos estaban declarando que solamente existía un rey, y ese rey era Jesucristo. Entonces, cuando los mandaron a llamar, Pablo y Silas, ellos tuvieron que arrancar, tuvieron que oír, y cuando Timoteo después les dice a ellos que los tesalonicenses seguían y se iban aumentando el número de creyentes, Pablo le dio mucho gusto. Le dio bastante gusto. Y por eso escribe esta carta a los tesalonicenses. Por esa razón, porque Pablo, yo creo que él quería discipularlos más, quería estar más tiempo con ellos, pero por la circunstancia no pudo estar más con ellos. Pero gracias que había un buen liderazgo ahí, incluso llegó después Timoteo a ese lugar, la iglesia empezó a crecer. Y él, una de las cosas que dice en esta primera carta es que él expresa la felicidad acerca de que ellos siguen y sigue siendo fiel hacia Jesucristo. Y a pesar de los problemas, ellos nunca se alejaron de Jesucristo. Y también le dice que tienen que seguir creciendo en el Evangelio, tienen que seguir creciendo hacia lo que Dios le está diciendo, hacia la voluntad de Dios. Y a pesar que ellos estuvieron poco tiempo ahí, Timoteo era el que le daba toda la información y le decía que tenían que seguir firmes en la fe. Pablo se siente motivado por ellos, y cuando le manda estas cartas, al final, él le dice unas palabras. Ya terminando la carta, él hace una exhortación. Y esta exhortación, ¿por qué viene? Porque cuando Pablo y Silas estaban en ese lugar, hubo una gran persecución, no tanto de los judíos, sino que también del Imperio Romano. Y estaban en contra de la iglesia, estaban en contra de todo eso. Hubo una gran persecución. Algunos los vendían en la cárcel. Y cuando Pablo escucha esto y habla acerca de la situación que estaban pasando, en el capítulo 5, versículo 14, dice esto: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo. ¿Por qué sucedía esto? Porque había persecución, había desánimo. Dice que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Dice, estad siempre gozosos. Dice, orad sin cesar. Y esto es lo que leyó nuestra hermana Lupita. Dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Pero yo me quiero basar exclusivamente en el versículo 18, cuando dice, dad gracias
en todo. Ellos estaban en persecución. Ellos no es que ellos podrían ir a proclamar, no es que ellos podían juntarse como nos juntamos nosotros cada servicio. Ellos eran perseguidos, ellos tenían que andar escondidos. Pero el apóstol Pablo dice, da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros. O sea, la persecución, todo lo que ellos estaban pasando, el apóstol Pablo dice, denle gracias a Dios, porque esta es la voluntad de Dios en vosotros. Ahora, ¿cuántos de ustedes quieren ser perseguidos? ¿Cuántos de ustedes quieren ser encarcelados? Yo me imagino que nadie. Pero cuando alguien te dice, pero lo vas a hacer, ¿sabes por qué? Porque esa es la voluntad de Dios en ti. Y uno dice, como que no me gusta mucho esa voluntad de Dios. Como que no me parece esa voluntad de Dios. Pero Pablo va más allá, no solamente de decir, esta es la voluntad de Dios, sino que dice, también estén gozosos. Y cuando nosotros humanamente hablamos de esto, queremos siempre algo color de rosas. Siempre queremos una alfombra roja, que nos reciban con una alfombra roja. Pero cuando vemos Jesús, nuestro maestro, él dijo que no le íbamos a pasar bien. ¿Por qué? Porque el mundo está en contra de la voluntad de Dios. El mundo es enemigo de Dios. Las cosas que hay afuera son enemigos de Dios. Y cuando tú eres un creyente y cuando tú aceptas a Jesucristo, automáticamente tú te haces enemigo. Ahora, si a ti te dicen que tú puedes ser amigo de Dios y amigo del mundo, te están mintiendo, porque no puede ser así. Entonces, cuando tú te haces enemigo del mundo, ¿qué es lo que esperas del mundo? ¿Flores? ¿Alfombra roja? Obvio que no. Entonces, el apóstol Pablo dice, es porque así tiene que ser y así va a suceder. Y denle gracias a Dios, porque Dios tuvo misericordia de sus vidas. Aunque la están pasando mal en estos momentos, pero el futuro es glorioso. Lo que nos espera es el cielo. Y a veces nosotros no llegamos a entender realmente por qué nos suceden ciertas cosas cuando nosotros estamos profesando la fe y somos cristianos reales. El mundo se nos va a venir encima. ¿Por qué? Porque el mundo tiene su príncipe y nosotros tenemos nuestro rey. ¿Y qué amistad hay entre las tinieblas y la luz? Ninguna, absolutamente ninguna. Y esto es lo que yo traigo más que nada, es una meditación para que aprendamos o entendamos realmente que tenemos que darle gracias a Dios en todo y por todo. Cuando nosotros somos obedientes a Dios, entonces nuestra vida, como dijo el rey David, nuestra vida está escondida en Dios. Y todas las cosas que a nosotros nos llega a suceder es por la voluntad de Dios. Y Dios va a tener cuidado de nosotros. Y si nos tiene que llegar la muerte, como dice el apóstol Pablo, para nosotros la muerte es ganancia, porque la muerte es la puerta para poder llegar al cielo. Entonces, lo más grave para el mundo es la muerte. Para nosotros solamente es una puerta que se abre para poder encontrarnos con nuestro Dios. Y cuando nos ponemos a pensar de esa manera, como el apóstol Pablo dice, ¿y dónde está muerte tu aguijón? Oh sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Entonces ya nosotros no le tenemos miedo a nada. Entonces podemos darle gracias a Dios por todo y en todo. Amén. Gloria a Dios. A veces estamos pasando momentos difíciles, pero tenemos que aprender a darle gloria a Dios. Y yo quería leer una carta acerca de una muchacha que fue a la universidad y que esta muchacha no se contactó con los padres por mucho tiempo. Y se sintió muy mal por no haberse contactado con sus padres, así que decidió escribirle una carta explicándole la razón de por qué no se había contactado antes. Y lo que le escribió es así. Dice, queridos padres, desde que me fui a la universidad he sido negligente al escribir. Les pido disculpa por mi falta de consideración al no escribir antes. Les quiero mantener al día, pero antes de empezar necesito que se sienten.
pero es muy importante de que se sienten antes que sigan leyendo. Yo me siento bien ahora, ya que la fractura de mi cráneo y conmociones cerebrales que tuve después que salté desde la ventana de mi dormitorio, después que se incendió solo un poco después de mi llegada a la universidad, ya está sanando. Solo tengo migrañas un par de veces al día. Por suerte, un empleado de la gasolinera fue testigo del incendio y de cuando salté por la ventana. Él corrió a mi rescate y me llevó al hospital y me siguió visitando en el hospital. Cuando salí del hospital, no tenía un lugar donde vivir debido a que mi dormitorio no estaba habitable. Así que él fue muy amable en dejarme quedar en un departamento que había en un sótano donde él estaba arrendando. Era pequeño, pero estaba decente. Él es un buen muchacho y nos hemos enamorado, así que hemos decidido casarnos. Todavía no sabemos cuándo, pero nos queremos casar antes de que mi embarazo se empiece a notar. Sí, papá y mamá, estoy embarazada. Yo sé cuánto han deseado ustedes en ser abuelos y sé que ustedes le darán una muy calurosa bienvenida al bebé y le darán esa misma dedicación y devoción al bebé de la misma manera que me la dieron a mí. Ahora, acerca de la dilatación, el por qué no nos hemos casado, es porque mi novio contrajo un virus contagioso y me lo pegó a mí. Pero sé que a pesar de todo, ustedes le darán la bienvenida a la familia y lo recibirán con los brazos abiertos. Él es muy amable, aunque no es una persona que terminó sus estudios, pero es una persona con ambiciones. Aunque él es de una raza diferente y una religión totalmente diferente a la nuestra, yo sé que no se comportarán de una manera intolerante hacia él, ni les dejará que eso les moleste. En conclusión, ya que les he puesto al día, les quiero decir que mi dormitorio no se encendió. No tengo fracturas en mi cerebro. No he estado en el hospital ni tampoco estoy embarazada. No tengo ningún virus y no existe ningún novio en mi vida. Pero sin embargo, he reprobado todos mis exámenes. Todos mis exámenes lo he reprobado, pero espero que pongan esto en un futuro por venir, o sea, en perspectiva. Los amo, padre y madre. Ahora, la perspectiva es muy importante, porque si a los padres le hubiera dicho de buena y primera, he reprobado todos los exámenes, pónganse en el caso que ustedes son los padres de esa muchacha, ¿cómo hubieran actuado? Pero ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo reprobaste todo? Si nosotros te hemos apoyado económicamente, financieramente, moralmente, pero ¿cómo se te ocurre reprobar? ¿Qué es lo que has hecho con tu vida? Y estarían así. Pero al leer todo esto y después que te digan, no, no es cierto, solamente reprobé los exámenes. Tú dices, "Ah, bueno, ya será otro día, ya vendrán días mejores". Y todas las perspectivas que nosotros le damos a nuestra vida, la perspectiva es muy importante dentro de la fe, dentro de lo que nosotros vamos caminando, dentro de todo lo que nosotros nos encontramos en la vida y todo lo que nosotros podemos estar pasando, siempre hay algo que puede ser peor a lo que estamos pasando. Pero a veces nosotros nos gusta ahogarnos en un vaso lleno de agua. A veces nos gusta ahogarnos en un vaso con la mitad de agua y a veces nos gusta ahogarnos con un vaso vacío. Y eso es lo más escandaloso. Y cuando nosotros ponemos todo en perspectiva, tenemos que entender que todo va a estar bien. Que cuando nosotros estamos bajo la voluntad de Dios, todas las cosas van a salir bien. Todas las cosas nos van a salir bien. De lo que estamos nosotros pasando en estos momentos,
Quizás en unos meses más esto va a pasar. Quizás el próximo año va a pasar. Como yo les he dicho antes, si ustedes ven los problemas que tenían hace 10 años, ¿cuántos tenían problemas hace 10 años? Levante la mano. ¿Qué pasó con esos problemas? Ya hay otros problemas. Esos problemas ya quedaron atrás. Ya hay otros problemas y otras cosas que nos tenemos que preocupar. Entonces, cuando ponemos las cosas en perspectiva, diciendo, bueno, ¿qué es lo que se viene a futuro? ¿Qué es lo que va a pasar con esto? Entonces, el apóstol Pablo le dice a los tesalonicenses, yo sé que ustedes están afligidos, yo sé que en este momento ustedes están en persecución, pero denle gracias a Dios porque esa es la voluntad de Dios hacia ustedes. Imagínense, fue tan grande la bendición, hasta el día de hoy se predica de esa gente. Hasta el día de hoy se predica de la fe que tenían los tesalonicenses, de la fuerza que tenían y que nunca dejaron el evangelio atrás, siguieron adelante. A veces nosotros no entendemos lo que estamos viviendo, pero a veces las cosas que nos suceden en estos momentos nos van a servir quizás no a nosotros, sino a las generaciones que vienen. Todo lo que estamos pasando y todo lo que vamos a dejar como un legado. Y tenemos que entender que los que aman a Dios, todas las cosas le redundan a bien. Y yo los quería dejar con ese versículo que dice en Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, ¿cuántos aman a Dios? Acuérdense que el amar a Dios no es de sentimiento, no es de corazón, sino que es la voluntad. El apóstol Juan dijo, ¿cómo nosotros vamos a ver quiénes son los que aman a Dios? Los que hacen su voluntad. Esos son los que aman a Dios. Y sabemos que a los que aman a Dios, ¿cuántos aman a Dios? Dice, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme al propósito de Dios son llamados. Entonces tenemos que confiar que todo va a estar bien. Ese amén se escuchó, pero hasta. Tenemos que confiar que todo va a estar bien. Todo lo que tú estás pasando va a estar bien. Confía en Dios. Y cuando lo ponemos de esa perspectiva, entonces podemos decir, darle gracias a Dios en todo y por todo. No importa lo que estemos pasando. Y yo te quiero invitar a que le demos la gloria a Dios, le demos la gracia a Dios por todas las cosas. Ponte de pie y vamos a hacer una oración. Y en esta oración, dale las gracias al Señor, no importa lo que estés pasando. Ve las cosas con una perspectiva más grande de tu humanidad. Trata de entender la mente de Dios. Trata de entender la voluntad de Dios. Y que todas las cosas que nosotros pasamos no es nada comparado a la gloria que viene. A veces tenemos que pasar diferentes pruebas porque Dios nos quiere enseñar algo. A veces pasamos diferentes pruebas porque Dios nos quiere llamar la atención. Dios quiere decir a tu vida, voltéate a mí, mírame a mí, sobre todas las cosas. No importa lo que estés pasando, no importa la situación en que estés, el Señor, Dios, es más grande que todas las cosas creadas, tantos visibles como invisibles. Y si pensamos de esa manera, entonces entendemos que nuestra vida está en las manos del Señor. Que no importa que estemos pasando por el valle de sombra y de muerte, tú tienes que decir, no temeré mal alguno, no temeré mal alguno, porque tu vara y tu callado me infundirán aliento. No importa lo que tú estás pasando, tú tienes que decir, Señor, yo creo en ti, yo creo en tu poder, yo creo en tu fuerza, porque viene una gloria venidera. El Señor dice que nosotros estamos en este mundo, pero no somos de este mundo, no pertenecemos a este mundo. Y algún día el Señor nos va a llamar a su presencia. Y todo esto va a pasar. Dice su palabra que cuando estemos allá en los cielos, que el Señor va a secar todas nuestras lágrimas. El Señor va a restaurar nuestro corazón.
Aunque pasemos necesidad aquí en la tierra, tenemos que tener nuestra fe bien puesta en decir, Señor, la gloria venidera es mucho mayor. Lo que me espera es mucho mayor. Y no importa, mi hermano, no importa lo que estés pasando, tú dale las gracias al Señor. Dile gracias, Señor. Gracias por tu salvación. Gracias por esa cruz. Gracias porque tú te acordaste y tuviste misericordia de mí. Todas las cosas que pasamos por este mundo son todas pasajeras. Nada es permanente, absolutamente nada es permanente en esta vida. No te dejes cegar por las necesidades, no te dejes cegar por la poca de fe, no te dejes cegar por la duda, no te dejes cegar por la mentira, no te dejes cegar por este mundo. Al contrario, mira hacia arriba y en los momentos difíciles vas a decir, como el rey David, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro solamente puede venir de parte de Jehová, quien hizo los cielos y la tierra. Ese Dios todopoderoso está a tu favor. El apóstol Pedro nos enseña que tenemos que pasar un poco de prueba. Es necesario que pasemos necesidad aquí en la tierra. Pero ese mismo Dios que nos llamó a su gloria, ese mismo Dios te va a perfeccionar y te va a afirmar. Ese mismo Dios un día te llamará a su presencia y te dirá, entra bendito de mi Padre. Sobre poco fuiste fiel, pero yo sobre mucho te pondré. Y esa es nuestra confianza en Dios, esa es nuestra confianza en el Señor Todopoderoso. Y yo te quiero invitar a que le des las gracias al Señor. No importa lo que estés pasando, ve a Dios más allá. Ve a Dios más allá. Dile gracias, Señor. Gracias, Señor. Si tú estás obedeciendo a Dios todas las cosas, es porque así Él lo permite. Dile gracias por tu voluntad. Gracias porque soy tu hijo. Gracias porque soy tu hija. Gracias porque me llamaste a este evangelio. Y esas son razones más que suficientes de siempre estar agradecidos con nuestro Dios. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo, por recordarnos siempre quiénes somos en ti. Gracias, mi Dios. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Pueden tomar asiento y nos despedimos de nuestros hermanos que nos ven en línea. Así que, como sabemos que este día estamos celebrando el Día de Acción de Gracias, por eso fue una meditación corta.